doy la bienvenida a este nuevo capítulo de herramientas, prácticas y ejercicios, en donde hoy en este capítulo los traje a un lugar que también es muy especial para mí. Este video surge como algo anexo al video que hice de la luna en los 12 signos en las 12 casas, que si no lo vieron les dejo el link por acá arriba, si no en la descripción de este video también lo van a ver, en donde mis guías arturianos me hicieron llegar una meditación, un ejercicio, una práctica que nos ayuda principalmente a conectar con nuestro mundo emocional interno, para poder conectar con las emociones, con esas emociones que están bloqueadas, estancadas, congeladas en nuestro cuerpo, y tengamos la oportunidad de poder liberarlas para que se expresen y poder soltarlas y desbloquear esas partes de nuestra vida que hoy están bloqueadas, porque seguimos respondiendo en función a una vieja herida del pasado, ya sea de esta vida o de otras vidas. Pero cuando me abrí a conectar con esa meditación y con mis guías arturianos, enseguida, como cada vez que abro la canilla, empezaron a aparecer muchos de mis guías, diciéndome: bueno, Fede, pero nosotros también queremos participar porque podemos aportar y podemos ayudar. Aparecieron mis guías pleyadianos y también mis guías sirianos, que son los principales guías con los que yo suelo conectar y que me suelen ayudar todo el tiempo, estas tres conciencias. Hay otras más, pero estas son las tres principales porque son donde yo he tenido más guías. Pero dato de color aparte. En fin. Por eso originalmente este video se iba a llamar Sanando a la Luna con los Arturianos. Pero ahora que es un quilombo, un popurrí de guías y de conciencias, me voy a tener que adaptar, porque en esa meditación voy a hacer uso de toda mi capacidad creativa, musical, para poder transmitirles todas las energías que yo siento. De hecho, en este momento estoy feliz porque en este momento acá pareciera que estoy solo, a nivel físico estoy solo. Una vez más, Brasil para ti y las cayoeiras me permiten, y la naturaleza me regalan el honor, el privilegio de estar solo acá físicamente, pero energéticamente esto es una fiesta, porque estoy rodeado de muchísimos seres asistenciales, de muchos de mis guías que están acá para poder no solo presenciar y proteger esta meditación que les voy a regalar y compartir a todos, a cada uno de ustedes, en donde va a estar orientada y guiada por nuestros guías para ayudarnos, sino que estos seres nos van a asistir y nos van a ayudar para llevarnos a otro plano de conciencia y desde ahí poder producir esa sanación, esa liberación emocional. Este lugar, no sé cuánto se llega a ver, no sé cuánto se llega a ver, pero es precioso, mágico, es especial. En fin, recomendaciones. Cuando hagan la meditación, miren, perdón, pero les estoy tomando unos minutos de este video de lo principal de la meditación, pero es increíble este lugar. Espero que se pueda apreciar bien, porque no estoy pudiendo ver.
porque no tengo un visor para ver qué estoy filmando, pero este lugar es mágico, es especial. Y estamos solos, otra vez acá. En fin, cuando hagan esta meditación que vamos a hacer ahora, traten de escucharlo con auriculares, con audífonos, sobre todo si tienen alguno que les aísle el exterior, porque vamos a hacer uso del sonido de la cascada, vamos a hacer uso, no sé si se llega a escuchar, del sonido de las aves, y yo también voy a canalizarles lo mejor que pueda los sonidos de mis guías, las melodías de mis guías, de los guías que nos van a estar asistiendo, para que toda esa atmósfera que se va a producir les permita soltar la mente, relajar la mente y abrir el corazón. Esta meditación es necesario hacerla soltando la mente y abriendo el corazón, porque el corazón es un portal que nos permite conectarnos a planos más sutiles y descender desde esos planos más sutiles una energía que nos permite integrar nuestras emociones para poder soltarlas y trascenderlas y liberarnos. Permitan que la comprensión que tengan no venga desde la mente, sino desde el corazón. Todo lo que vayan a visualizar y a sentir, no lo juzguen, no lo analicen. Si sos terapeuta, si tenés conocimientos, no saques cálculos. Si pasa esto es porque viene de este lado. Si me pasa esto otro porque viene este otro. Sentí un pinchazo en el hombro derecho, entonces es del lado o del izquierdo. No. El mensaje que nos comparten nuestros guías en este momento es: suelten la mente y permitan simplemente que la energía se exprese, que las emociones se expresen. Esas emociones que no tuvieron lugar desde la infancia o desde otras vidas y que como mecanismo de supervivencia tuvimos que congelar para poder sobrevivir, es momento de que ahora les demos lugar sin juzgarlas, que no se sienta juzgada esa parte de nosotros, para que se exprese, se manifieste y se libere. El resultado de esto es liberación energética y comprensión a nivel del corazón, a nivel del espíritu, a nivel del alma. Así que eso, no les tomo más tiempo, y mientras yo voy a dejar filmando la cascada, voy a ir haciendo una tarea energética sobre esa misma agua para activarla, ya que también es algo que me pidieron, no solamente para ustedes, sino para ayudar a la comunidad que está acá y a todas aquellas personas que se alimentan de este agua, porque realmente la beben y porque también es necesario hacer una limpieza energética en esta parte, en este lugar, en esta región. Así que nada, feliz, espero que lo disfruten, es algo que se los comparto de corazón. Y vamos. Cierro los ojos y mientras me dejo llevar por el sonido del agua, conecto con mi respiración.
Respiro por la nariz, tanto en la inhalación como en la exhalación. Respiro lo más lento y relajado que pueda, sin exigirme, sin forzar. Al inspirar, la vida ingresa en mí y tomo. Al expirar, la vida se va de mí y suelto. Permito que el flujo de la vida me atraviese. Conecto con mi cuerpo, me doy permiso para sentirlo, para habitarlo. Suelto la mente, suelto la comprensión mental y simplemente siento. Habito el sentir. Por encima de mi cabeza, a unos 30 centímetros, visualizo una esfera, un pequeño sol de color violeta. Esta es la energía del sexto rayo y a través de ella recibo la asistencia de la llama violeta, del arcángel Zadkiel, el maestro Saint Germain y nuestros hermanos arcturianos. De esta esfera comienza a descender energía ingresando por la cabeza, activando y transmutando el chakra corona. Sigue descendiendo hasta el entrecejo, activando y transmutando el tercer ojo. Sigue descendiendo hasta la garganta, activando y transmutando a este chakra. Finalmente, desciende y se ancla en el corazón, activando y transmutando al chakra cardíaco. Siento cómo esa energía se ancla en mi pecho, se acumula y se expande. Es un caudal continuo de energía que desciende desde ese sol violeta hasta el corazón y desde allí esa energía se expande.
El cuerpo comienza a tornarse violeta y a irradiar esta energía. Me limpia, me transmuta. Frente a mí, a unos metros de distancia, visualizo una hermosa y agradable cascada. Esta cascada tiene una particularidad. Su agua es de un color violeta claro y transparente. Siento mis pies en el agua de esta cascada y cómo el movimiento del agua me atraviesa. Respiro la brisa y el aire fresco de ese lugar. Siento cómo limpia mis vías respiratorias. Escucho el sonido de la cascada, de las aves. Siento cómo la naturaleza me abraza, me protege y me nutre. Alrededor de esta cascada, formando un círculo amoroso, están los guías, los maestros, los hermanos arcturianos, pleyadianos, sirianos. Está el maestro Saint Germain y a su lado está la conciencia del arcángel Zadkiel, cuidando, presenciando y acompañando en este momento. No tengo que pensar ni analizar nada. Simplemente observo y siento. El agua de esta cascada me conecta con mis emociones. Permite que éstas fluyan. No las juzgo, simplemente las siento. Permito que afloren, permito que se expresen a través de mi cuerpo. Cuanto más les doy lugar y las siento, más claras se vuelven.
No necesito forzar su comprensión o su origen, ni lo que me quieran decir. Simplemente la siento y les doy lugar. Dejo que se expresen. Permito que esas emociones me atraviesen y las solto. Permito que se vayan junto con la corriente de la cascada. Las suelto y me libero. Abrazo la comprensión que dejaron en mi corazón y les agradezco. Esta cascada también me conecta con la Madre Gaia y la Madre Universal, y a través de ella conecto con mi madre, y a través de ella con mi linaje femenino. Conecto con todas las mujeres que me antecedieron. Delante de mí visualizo a mi madre y la observo. Tanto mis pies como los de ella son atravesados por el agua de la cascada. Nos une, nos conecta. Lo que yo siento, ella lo siente. Lo que ella siente, yo lo siento. No juzgo, no interpreto, suelto la comprensión y siento. Permito que las emociones afloren. Permito que se expresen. Les doy lugar y las suelto.
Permito que se vayan junto con la corriente de la cascada. La suelto y me libero. Abrazo la comprensión que dejaron en mi corazón y les agradezco. Delante de mí y detrás de mi madre, ahora visualizo a su madre y detrás de ella a su madre, y así hasta ver una fila de mujeres tan larga como alcance a ver. Tanto mis pies como los de ellas son atravesados por el agua de la cascada. Nos une, nos conecta. Lo que yo siento, ellas lo sienten. Lo que ellas sienten, yo lo siento. No juzgo, no interpreto. Suelto la comprensión y siento. Permito que las emociones afloren, permito que se expresen, les doy lugar y las suelto. Permito que se vayan junto con la corriente de la cascada. La suelto y me libero. Abrazo la comprensión que dejaron en mi corazón y les agradezco. Ahora que le di lugar a todas las emociones que yacían en mí y en mi linaje, puedo ver con otros ojos. Puedo comprender desde otro lugar. Ya no solo soy yo quien comprende, sino todas las mujeres que me integran. Este agua que nos une y nos conecta
nos vuelve una sola energía, nos integra. Siento en mi cuerpo y en mi corazón esa integridad, ese amor que surge desde la comprensión que solo me regala el sentir. Descubro aquello que hasta este momento me era desconocido. Comprendo aquello que mi mente no podía comprender y suelto. Suelto y me libero. Ahora que las comprendo y no las juzgo, permito que las mujeres de mi linaje se comprendan y no se juzguen. Me doy el permiso, si lo siento, de abrazarlas con mi corazón. Al abrazar a mi madre, ella abraza a su madre y a su vez ésta a la suya, y así hasta llegar donde llegue este linaje. El amor surge desde mí hasta los orígenes de mi linaje, y desde los orígenes de mi linaje hasta mí, y luego hacia mis descendientes. La energía de amor nos atraviesa, nos une, nos conecta, nos integra y nos vuelve una sola energía. Desde esta unión, ahora visualizo frente a mí a una sola mujer. Puede que no sea mi madre, puede que no sea mi abuela, puede incluso que no sea una mujer conocida para mí, aunque en mi corazón me es familiar. Esta mujer representa a tu energía femenina, representa a tu parte emocional, tu sensibilidad, tu intuición, a la parte de ti que puede amar, nutrir y contener a los demás y a ti. Ella tiene un mensaje para entregarte. Recíbelo y escúchalo con tu corazón.
Ahora que has abrazado con tu corazón a esta parte de ti, a tu madre, a tus ancestras, es momento de que te permitas integrarla y expresarla de forma libre. Diles, si lo sientes, las amo, las honro y les agradezco. Gracias, Madre Gaia. Gracias, Madre Universal. Gracias, Arcángel Zadkiel. Gracias, Maestro Saint Germain. Gracias, hermanos arcturianos, pleyadianos y sirianos, por esta conexión, por este espacio y por esta integración. Con toda esta nueva información integrada en tu corazón, te invito a que a tu tiempo, a tu ritmo, vayas abriendo los ojos y volviendo poco a poco al aquí y el ahora. Mueve suavemente tu cuerpo, tus manos, tus pies, la cabeza. Haz los movimientos que tu cuerpo te pida. Recordá beber mucha agua durante estos días para ayudarte a liberar tus aguas internas. Gracias por llegar hasta acá y por compartir conmigo este mágico momento. Que estés muy bien.